Tenía apenas 18 años cuando entré al convento de Nuestra Señora de los Remedios en Puebla. Pensaba que iba a dedicar mi vida entera a servir a Dios, a ayudar a los pobres, a ser una mujer santa. Estuve ahí 20 años, mijo. 20 años rezando, trabajando, obedeciendo. Pero lo que encontré en aquel sótano una noche de diciembre me hizo huir del convento y no volver nunca más. Y guardé ese secreto en mi pecho durante 40 años, 40 largos años, sin decirle a nadie lo que vi ahí abajo. Todavía no sabes qué había en ese sótano, pero cuando lo sepas vas a entender por qué callé tanto tiempo. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro, aunque por muchos años me llamaron Sor Socorro. Hoy tengo 78 años, pero esta historia comenzó cuando era apenas una muchacha del campo, una muchacha que creía que la vida religiosa era el camino más noble que una mujer podía tomar. Ay, mija, no tienes idea de lo que descubrí, del secreto terrible que cargué durante tanto tiempo, pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante 40 años, para que entiendas bien lo que me pasó. Necesito contar cómo era nuestra vida allá en San Andrés Cholula, en el interior de Puebla. Eran los años 60 y la vida en el campo no era fácil, ¿no, mijo? Despertábamos con el canto del gallo cuando el sol todavía estaba perezoso en el horizonte. Mi madre, doña Remedios, ya se levantaba rezando bajito, pidiendo a Dios que nos diera pan cada día. Era una mujer de fe profunda, muy profunda. Nuestra casa era pequeñita, de adobe, con techo de teja roja que goteaba cuando llovía fuerte. Éramos 5 hermanos, yo la mayor. Después venían Guadalupe, Esperanza y los 2 varones, José y Miguel. El piso era de tierra apisonada, que mi madre barría 3 veces al día. Decía que casa limpia era señal de familia decente, de familia que amaba a Dios. Mi padre, don Anastasio, trabajaba de peón en una hacienda cercana. Se iba antes del amanecer y regresaba cuando ya estaba oscuro, con las manos llenas de callos y la espalda encorvada de tanto agacharse a trabajar. Ganaba una miseria, pero nunca lo escuché quejarse. Decía que Dios nos daba lo que necesitábamos, ni más ni menos. Mi madre lavaba ropa ajena para ayudar. Recuerdo verla en el lavadero del patio, restregando y restregando hasta que las manos se le ponían rojas y agrietadas. El agua helada le partía las manos en el invierno, pero nunca paraba. Cuando yo preguntaba por qué trabajaba tanto, decía: para que ustedes coman, hija, para que tengan ropa limpia en el cuerpo. Nuestra comida era sencilla, frijoles casi todos los días, frijoles negros que mi madre ponía a remojar desde la noche anterior en una olla de barro. Los cocinaba despacio, muy despacio, con un pedacito de cebolla, un diente de ajo machacado y hojas de aguacate para darles sabor. Tortillas hechas a mano en el comal, ese comal de barro negro que mi abuela le había dado a mi madre cuando se casó. Yo aprendí a hacer tortillas a los 8 años. Me acuerdo que las primeras me salían chuecas, todas deformes. Mi madre se reía. No importa la forma, hija, importa el amor con que las hace. Chile de árbol teníamos sembrado en el solar, esos chilitos rojos y picosos que hacían llorar a cualquiera. Mi madre los secaba al sol y después los molía en el molcajete con ajo y sal. Ese era nuestro condimento, nuestro lujo, una salsa de chile que hacía que hasta los frijoles más simples supieran a gloria. Los domingos, cuando Dios ayudaba y mi padre había tenido trabajo extra, había un poquito de carne en el caldo, no mucho, tal vez 200 gramos para toda la familia, pero era suficiente para dar sabor. Esos domingos eran fiesta. Desde temprano mi madre ponía la olla grande en el fuego, con agua, con huesos de res que compraba baratos en el mercado, con zanahoria, con calabacitas del solar, con elote tierno. El olor de la carne, hirviendo con cilantro y cebolla, llenaba toda la casa. Ese olor que te hacía salivar, que te hacía contar las horas hasta la comida. Mis hermanitos brincaban de contentos, preguntando cada 5 minutos: ¿ya está? ¿Ya podemos comer? Mi madre los regañaba cariñosa: calma, calma, la comida buena no se apura. Cuando finalmente se servía, cada quien recibía su plato hondo lleno de caldo, con sus verduras, con sus pedacitos chiquitos de carne, con limón y cilantro picado encima. Comíamos despacio, saboreando cada cucharada, haciendo que durara lo
lo más posible. Y después, con las tortillas, limpiábamos el plato hasta dejarlo brillante. No se desperdiciaba nada, nada. Yo era la que ayudaba a mi madre con todo. Desde los 7 años aprendí a hacer tortillas, a moler el nixtamal en el metate, a cocinar frijoles sin quemarlos. Me levantaba a las 5 de la mañana a ayudar. Primero iba al pozo a traer agua. El pozo estaba como a 200 metros de la casa. Bajando por un caminito de tierra lleno de piedras, cargaba el cántaro de barro en la cabeza, despacio para no derramar el agua. Después ayudaba a hacer el desayuno, barría la casa, lavaba los trastes en una palangana. El sol allá en Cholula pegaba fuerte, muy fuerte. Al mediodía la tierra se ponía como comal caliente. Recuerdo que cuando salía descalza al solar tenía que brincar porque quemaba. Teníamos unos nopales grandes al fondo del patio y un árbol de capulín que daba sombrita. Ahí me sentaba cuando tenía un ratito libre, comiendo los capulines maduros, esos chiquitos y negros que manchaban la boca. Desde ahí veía el Popocatépetl a lo lejos, con su nube blanca en la punta. Mi abuela decía que cuando el volcán echaba humo era porque estaba enojado, que había que rezar más. Yo era una niña soñadora, ¿sabes? No soñaba con cosas materiales, no. Soñaba con ser buena, con hacer el bien, con ayudar a los pobres. Cada domingo íbamos a misa al pueblo, caminando como media hora bajo el sol. Yo iba con mi vestido más limpio, mi rebozo de colores que mi abuela me había tejido y el cabello bien peinado con 2 trenzas. En la iglesia me quedaba viendo a las monjas que venían del convento. Usaban hábitos blancos y negros, caminaban despacito, con las manos juntas rezando el rosario. Me parecían ángeles, mija, ángeles de verdad. Eran tan limpias, tan puras, tan dedicadas a Dios. Una de ellas, Sor María del Carmen, siempre me sonreía. Era una monja anciana, con la cara llena de arrugas, pero los ojos llenos de luz. Después de misa, repartía estampitas de santos a los niños. A mí siempre me daba las más bonitas, las que tenían a la Virgen de Guadalupe o al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Te gustaría ser monja algún día, niña?, me preguntó una vez. Yo me quedé callada, pero mi corazón se aceleró. Sí, me gustaría, pensé, pero no me atreví a decirlo en voz alta. En mi casa todos éramos muy católicos, muy devotos. Mi madre rezaba el rosario completo todas las noches, arrodillada frente a un altarcito que teníamos en la sala. Era un altarcito sencillo, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, unas veladoras y flores del campo que yo le ponía cada semana. A veces mi madre lloraba mientras rezaba. Yo la veía de lejos y pensaba, ¿por qué llora? Después entendí que lloraba de cansancio, de preocupación, de no saber cómo iba a dar de comer a 5 hijos con lo poco que había. Mi padre también era devoto, pero callado. Los domingos después de misa se quedaba parado afuera de la iglesia conversando con otros hombres del pueblo. Hablaban de la cosecha, de la lluvia, de política. Yo los escuchaba de lejos. Las cosas están difíciles, compadre, decía uno. Cada día más difíciles, respondía otro. Si no fuera por la ayuda de Dios, ya nos hubiéramos muerto de hambre. Y todos movían la cabeza de acuerdo. Cuando cumplí 15 años, mi madre empezó a preocuparse por mi futuro. Ya estás grande, Socorro, me dijo un día mientras lavábamos ropa juntas en el lavadero. Ya te vienen a ver los muchachos. Era verdad, había un muchacho del pueblo, Heriberto, que siempre me miraba en misa. Era trabajador, decente, hijo de familia conocida. Mi padre lo había notado. Ese muchacho se ve bueno para ti, me dijo una vez. Tiene tierra, tiene trabajo, te puede dar buena vida. Pero yo no quería casarme, mija. No quería tener hijos, lavar ropa, cocinar, envejecer antes de tiempo como mi madre. Quería algo más, algo diferente. Quería servir a Dios, ayudar a los demás, vivir una vida dedicada a lo espiritual. Una tarde me atreví a decírselo a mi madre. Estábamos en la cocina, ella moliendo chile en el molcajete, yo haciendo tortillas. Mamá, le dije bajito, yo no me quiero casar. Se quedó callada por un rato sin dejar de moler. Después me miró con esos ojos cansados que tenía. ¿No te quieres casar? ¿Y qué quieres entonces? Quiero ser monja, mamá, le dije. Y lo dije firme, sin temblar en la voz. Se quedó mirándome como si no me conociera. ¿Monja? ¿Tú? Sí, mamá. Quiero dedicar mi vida a Dios, a ayudar a los pobres, a los enfermos. Quiero vivir en el convento. Mi madre suspiró hondo, de esa manera que hacía cuando no sabía qué decir. Hija, ser monja es vida muy dura. Te encierras para siempre, no vuelves
vuelves a ver a tu familia, tienes que obedecer en todo. Lo sé, mamá, pero es lo que quiero. Se quedó callada otra vez. Después dijo, voy a hablar con tu padre. Esa noche los escuché conversando en su cuarto. Mi padre no estaba muy convencido. Monja, la niña, está muy joven, muy inocente, no sabe lo que quiere. Dice que es lo que Dios le pide, respondió mi madre. Si es llamado de Dios, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? Después de mucho conversar, de mucho rezar, mis padres aceptaron. Pero había un problema grande. El convento pedía dote. No era mucho, pero para nosotros era una fortuna. Se necesitaban 500 pesos, que era más de lo que mi padre ganaba en 6 meses. Mi madre empezó a vender cosas. Vendió su rebozo bueno, el que solo usaba para bodas y bautizos. Vendió unas gallinas que teníamos. Mi padre pidió prestado al patrón de la hacienda. Yo también ayudé, haciendo colchas de retazos para vender en el tianguis. Tardamos 2 años en juntar el dinero. 2 años donde trabajé como nunca, donde me sacrifiqué, donde ahorré cada centavo. Pero cuando cumplí 18 años, finalmente teníamos todo listo. En marzo de 1964, mis padres me llevaron al convento de Nuestra Señora de los Remedios en la ciudad de Puebla. Era un convento grande, de piedra antigua, con una iglesia hermosa, llena de santos y ángeles dorados. Las paredes eran gruesas, muy gruesas, pintadas de blanco y amarillo. Tenía un patio enorme en el centro, con una fuente de cantera y macetas llenas de geranios rojos y blancos. Cuando llegamos, una monja anciana nos recibió en la entrada. Era Sor María Teresa, la portera. Tenía la cara arrugada como pasa, pero los ojos claros y penetrantes. ¿Es la muchacha que quiere entrar?, preguntó mirándome. Sí, hermana, respondió mi madre. Sor María Teresa me miró de arriba abajo, evaluándome. ¿Sabes lo que significa ser esposa de Cristo? Sí, hermana. Significa renunciar al mundo, vivir en obediencia, castidad y pobreza, dedicar mi vida a servir a Dios y al prójimo. Movió la cabeza satisfecha. Está bien, pase. Entramos a un salón grande y frío. Olía a cera de vela y a incienso. Había imágenes de santos en todas las paredes, un crucifijo enorme colgado al frente y bancos de madera oscura. Esperamos ahí hasta que llegó la Madre Superior, Madre Angélica. Era una mujer imponente, alta, de espalda derecha, con una mirada que te atravesaba el alma. Usaba lentes pequeños de metal que se le resbalaban por la nariz. Señores, les dijo a mis padres, ¿trajeron la dote? Mi padre sacó un sobre con el dinero que tanto nos había costado juntar. La Madre Superior lo agarró sin contar, sin agradecer, como si fuera lo más natural del mundo. La muchacha va a entrar como postulante, explicó. Después de 6 meses, si demuestra vocación verdadera, pasará a novicia. Después de 2 años de noviciado, hará sus votos temporales. Y después de 5 años más, si persevera, hará sus votos perpetuos. Mis padres escuchaban en silencio, asintiendo con la cabeza. Durante el postulantado no podrá recibir visitas. Después, solo una vez cada 6 meses, las cartas se revisan antes de entregarlas. No se permite enviar dinero ni regalos. La vida aquí es de sacrificio, de renuncia, de total dedicación a Dios. Me despedí de mis padres en la puerta del convento. Mi madre lloraba agarrada de mi cuello. Cuídate mucho, hija, reza por nosotros. Mi padre me abrazó fuerte, más fuerte de lo que me había abrazado en toda mi vida. Si algún día quieres regresar, me susurró al oído. Las puertas de tu casa siempre están abiertas, pero yo no pensaba regresar. Yo estaba segura de mi vocación, segura de que Dios me llamaba a esa vida. Los vi alejarse por la calle empedrada, caminando despacito, sin voltear atrás, y ahí me quedé yo, parada en la entrada del convento, lista para empezar mi nueva vida. Todavía no sabía que esa vida iba a cambiar para siempre cuando descubriera lo que había en el sótano. La vida en el convento era muy diferente a todo lo que había conocido, muy diferente. Desde el primer día me di cuenta de que iba a ser más duro de lo que imaginaba. Me llevaron a un cuarto pequeño, muy pequeño, que iba a compartir con otras 3 postulantes. Había 4 camas angostas de hierro, cada una con un colchón delgado, una sábana blanca y una cobija gris. En medio del cuarto había un crucifijo colgado en la pared. No había nada más, ni adornos, ni colores, ni ventana grande, solo una ventanita chiquita arriba que dejaba entrar poca luz. Las otras 3 muchachas eran de pueblos diferentes. Estaba Concepción, de Tehuacán, gordita y tímida, que apenas hablaba. Estaba Luz María, de Cholula como yo, pero de familia con más
más dinero. Y estaba Rosario, de Atlixco, flaca y alta, con cara de siempre estar enojada. Nos presentamos rápido, sin mucha plática, porque enseguida llegó Sor María Teresa a darnos las reglas. Aquí se levantan a las 4 de la mañana, dijo parada en la puerta con las manos en la cintura. Tienen 15 minutos para lavarse y vestirse. A las 4:30 rezan maitines en la capilla. Después hay media hora de oración silenciosa. A las 6 desayunan. A las 6:30 empiezan las tareas del día. Hay misa a las 11. Comida a las 12. Más trabajo hasta las 6. Rosario a las 7. Cena a las 8. Y a las 9 se acuestan. Sin excepciones. Nos dio a cada una un hábito de postulante. Era un vestido negro, largo hasta los pies, sin forma, todo cubierto. Arriba llevábamos una toca blanca que cubría todo el cabello y el cuello. Se visten siempre así, dijo Sor María Teresa. Nunca se descubren el cabello, nunca usan otra ropa y nunca, nunca se miran al espejo. La vanidad es pecado. Nos dio también un libro de oraciones, un rosario de madera y una Biblia vieja con las páginas amarillas. Esto es todo lo que necesitan, dijo. Todo lo demás es vanidad del mundo. La primera noche casi no dormí. El colchón era duro como tabla, la cobija no calentaba casi nada y el frío del convento era un frío húmedo que se metía hasta los huesos. Escuchaba a las otras muchachas moverse en sus camas, suspirando. Luz María lloraba bajito. Yo miraba al techo oscuro pensando, hice bien, esto es lo que Dios quiere para mí, pero después me regañé. No seas débil, Socorro. Esto es sacrificio y el sacrificio es necesario para ser santa. A las 4 de la mañana sonó una campana fuerte, muy fuerte, que despertó a todo el convento. Nos levantamos como zombies, temblando de frío. Nos lavamos la cara en una palangana de agua helada que estaba en el pasillo. No había baño privado, había uno solo para todas las postulantes y novicias. Un cuarto oscuro con un excusado de cerámica blanca y un lavabo. Nos vestimos rápido, ayudándonos unas a otras con la toca que era complicada de amarrar. A las 4:30 bajamos a la capilla para los maitines. La capilla era hermosa pero fría. Tenía techos altísimos con vigas de madera antigua, ventanas de vitral que de día dejaban entrar luz de colores y un altar grande cubierto de oro. Había como 40 monjas ahí, todas vestidas de blanco y negro, arrodilladas en los reclinatorios rezando. Nosotras las postulantes nos pusimos atrás. El rezo duraba una hora. Una hora arrodilladas en el piso duro, rezando salmos en latín que no entendía bien. Las rodillas me dolían horrores. Las manos se me dormían de tanto tenerlas juntas. Pero no me quejaba. Nadie se quejaba. Después de maitines había media hora de oración silenciosa. Eso significaba quedarse ahí arrodillada, en silencio absoluto, orando mentalmente. Pero yo no sabía cómo hacer eso. Mi mente divagaba. Pensaba en mi familia, en mi casa, en los capulines del árbol. Trataba de concentrarme en Dios, pero mi mente se iba para otro lado. Veía a las monjas viejas, tan tranquilas, tan concentradas, y me preguntaba, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran vaciar la mente de todo menos Dios? El desayuno era en un comedor grande con mesas largas de madera. Comíamos en silencio absoluto, mientras una monja leía pasajes de la Biblia desde un púlpito. El desayuno era siempre lo mismo: atole de avena aguado, un bolillo duro y a veces un pedacito de queso, nada más. Yo, que venía del campo, acostumbrada a frijoles y tortillas, sentía que eso no llenaba nada, pero no podíamos pedir más. La comida era lo que había y había que dar gracias a Dios por ello. Las tareas empezaban a las 6:30. A las postulantes nos tocaba el trabajo más pesado: lavar ropa de todas las monjas, trapear los pisos del convento que eran enormes, limpiar los baños, trabajar en la cocina pelando verduras. Era trabajo duro, mija, muy duro. La lavandería estaba en el sótano del convento, un lugar húmedo y oscuro que olía a moho y a jabón de pasta. Teníamos que cargar cubetas enormes de agua caliente desde la cocina, bajar las escaleras despacio para no derramar, verter el agua en las tinas grandes de cemento. El jabón de pasta que usábamos era café, duro como piedra. Teníamos que rasparlo con un cuchillo para hacer virutas, después disolverlo en el agua caliente. Mis manos, que ya estaban curtidas del trabajo en el campo, se pusieron peor. Se agrietaban, sangraban, me dolían. La ropa de las monjas era pesada, los hábitos gruesos que absorbían el agua
agua como esponjas. Tenía que restregar y restregar en el tallador de cemento hasta que los brazos me dolían. Después enjuagar en agua fría, torcer la ropa con todas mis fuerzas para sacar el agua y cargarla mojada hasta el tendedero del patio. El tendedero estaba en un patio interior, abierto al cielo. Cuando hacía sol era un trabajo llevadero, pero cuando llovía teníamos que colgar todo adentro, en los pasillos, y el convento se llenaba de olor a humedad. Las monjas se quejaban: esta ropa está húmeda, no sirve para nada, y nos mandaban a lavarla de nuevo. Trapear los pisos era otra tortura. El convento tenía pisos de piedra en algunos lugares, de cemento en otros, y de madera vieja en los cuartos de las monjas más antiguas. Teníamos que trapear todo con agua y vinagre. El olor del vinagre me mareaba, me daba dolor de cabeza. Me ponía de rodillas con un trapo para llegar a las esquinas, para limpiar debajo de los muebles, para sacar el polvo que se acumulaba en los rincones. Mis rodillas se me pusieron negras de tanto arrodillarme en el piso. Me salieron callos duros en las rótulas, pero no podía quejarme. Sor María Teresa siempre andaba vigilando, con su vara en la mano, si nos veía descansar un segundo, si nos veía conversando, si nos veía haciendo el trabajo a medias, nos pegaba en las manos, en la espalda, donde cayera. El trabajo es oración. El que no trabaja no come. Si vinieron aquí a holgazanear, mejor regresen a sus casas. En la cocina era diferente. Ahí la que mandaba era Sor Gertrudis, una monja vieja y gorda que había sido cocinera toda su vida. Era estricta pero justa. Si trabajabas bien, te daba un pedacito extra de pan. Si trabajabas mal, te regañaba pero sin pegar. Nos ponía a pelar papas, montones y montones de papas para la comida de todas las monjas. Había como 40 monjas viviendo en el convento, más nosotras las postulantes y novicias. Eso significaba pelar 50 kilos de papa cada día. Las manos se me quedaban negras del almidón, las uñas se me rompían. También pelábamos zanahorias, calabazas, chayotes, todo lo que se iba a cocinar. Picábamos cebolla hasta llorar, machacábamos ajo en morteros grandes de piedra, molíamos chile seco para las salsas que casi nunca probábamos. La comida de las monjas era simple pero suficiente. La comida nuestra, de las postulantes, era lo que sobraba. A veces eran solo las verduras aguadas del caldo, sin carne. A veces eran las tortillas quemadas que no se podían servir a las monjas mayores. Pero no importaba. Teníamos tanta hambre después de trabajar todo el día que cualquier cosa sabía a gloria. Había misa a las 11 de la mañana. Una misa larga, muy larga, cantada en latín por el padre Eusebio, un cura viejito que venía del pueblo. Después la comida, que era la comida más fuerte del día. Sopa de verduras, arroz, frijoles y a veces un pedacito de carne. Todo sin sal, sin chile, sin sabor. La comida sabrosa despierta la gula, decía la Madre Superior. Comemos para vivir, no vivimos para comer. Por la tarde, más trabajo. Nos ponían a coser, a remendar la ropa vieja, a bordar manteles para la iglesia. Yo que apenas sabía coser me pinchaba los dedos todo el tiempo. La sangre manchaba la tela blanca y me regañaban. ¡Cuidado! Esas son cosas sagradas. El rosario de las 7 de la noche era el momento más difícil del día para mí. Estaba cansadísima, con las rodillas adoloridas, las manos hinchadas, el estómago vacío. Solo quería acostarme, pero teníamos que rezar el rosario completo, los 5 misterios, arrodilladas en la capilla fría. A veces me daba sueño y empezaba a cabecear. Sor María Teresa me pegaba en la espalda con una varita. Despierta, no deshonres a la Virgen. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Extrañaba mi casa, mi familia, la comida de mi madre, el sol caliente del campo. Extrañaba correr descalza, reírme, hablar libremente. Aquí todo era silencio, obediencia, sacrificio. No podíamos hablar en los pasillos, no podíamos reír, no podíamos cantar canciones que no fueran himnos religiosos, no podíamos tener amistades particulares. Las amistades particulares son peligrosas, decía la Madre Superior. Aquí todas son hermanas por igual. Pero con Luz María hicimos amistad a escondidas. Nos encontrábamos en el baño por la noche, cuando todas dormían y conversábamos bajito. ¿Tú también extrañas tu casa?, me preguntó una noche. Mucho, le dije. Yo también. A veces me arrepiento de haber entrado. No digas eso, es pecado dudar de tu vocación. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Esto es tan duro, Socorro, tan frío, tan triste. Yo trataba de animarla.
intentarla. Va a mejorar, solo es el principio. Dios nos está probando. Y efectivamente, con el tiempo nos fuimos acostumbrando. El cuerpo se acostumbra a todo, ¿sabes? A levantarse a las 4, a comer poco, a trabajar mucho, a rezar siempre. Después de 6 meses pasé de postulante a novicia. Fue una ceremonia bonita donde me cortaron el cabello hasta dejarlo cortito como hombre y me pusieron el velo blanco de novicia. Lloré cuando cayó mi cabello al suelo, mi cabello largo y negro que había crecido toda mi vida. Pero eran lágrimas de alegría, o eso pensaba. Estaba más cerca de ser esposa de Cristo. Como novicia, las cosas eran un poco mejor. Ya no tenía que hacer el trabajo más pesado. Me asignaron al cuidado de la enfermería, donde atendíamos a las monjas viejas que estaban enfermas. Había como 10 monjas ancianas ahí, algunas con más de 80 años, que ya no podían valerse solas. Yo las bañaba, las vestía, les daba de comer, les cambiaba los pañales cuando era necesario. Al principio me daba asco, no voy a mentir, pero después aprendí a ver eso como servicio, como amor verdadero. Esas viejitas habían dedicado toda su vida a Dios y ahora era mi turno de cuidarlas. Una de ellas, Sor Benita, era muy amable conmigo. Me contaba historias de cuando era joven, de cómo había entrado al convento hace 60 años. Antes era diferente, me decía con su voz temblorosa. Antes había más alegría, más vida. Ahora todo es muy estricto, muy frío. Le preguntaba qué había cambiado, pero se quedaba callada, con los ojos perdidos. No puedo decir, hija, no puedo decir. Pasaron los años. 2 años de noviciado donde estudié teología, aprendí más latín, profundicé en la vida espiritual. Hice mis votos temporales en 1968. Fue un día muy especial donde prometí obediencia, castidad y pobreza por 5 años. Después seguirían los votos perpetuos. Mis padres vinieron a la ceremonia. Fue la primera vez que los veía en 2 años. Estaban más viejos, más cansados. Mi madre lloraba de emoción. Mi padre me abrazó y me dijo: estoy orgulloso de ti, hija. Les conté que era feliz, que estaba cumpliendo mi vocación. Y en ese momento lo creía, realmente lo creía. Pero había cosas que me inquietaban, cosas extrañas que veía pero no entendía. Había una parte del convento que estaba cerrada siempre, un ala completa donde no nos dejaban entrar. Era el ala este, separada del resto del convento por una puerta grande de madera con candado. Es área privada, decía Sor María Teresa cuando preguntábamos. Solo la Madre Superior y algunas hermanas mayores pueden entrar ahí. Es donde se hacen las penitencias más duras, donde se encuentran los retiros espirituales más profundos. No es lugar para novicias curiosas, pero yo tenía mis dudas. Veía cosas extrañas. Por las mañanas temprano, cuando iba a la cocina, antes que las demás, veía a monjas salir de esa área cargando bultos envueltos en sábanas manchadas, sábanas con manchas rojas que parecían sangre. Cargaban ollas grandes, tinas con agua sucia, trapos manchados. Todo lo llevaban rápido, como si no quisieran que nadie las viera, y lo tiraban en un lugar especial del basurero, un lugar al que no nos dejaban acercarnos. Por las noches, cuando todos dormían, escuchaba ruidos que venían de ahí, llantos, llantos de mujer, gemidos de dolor, a veces gritos ahogados. Una noche me atreví a levantarme y caminar por el pasillo que daba a esa ala. Me paré frente a la puerta grande, escuchando. Había voces adentro. Puja más, puja, decía una voz. Ya casi, ya casi. Después un grito de dolor. Y después escuché el llanto de un bebé recién nacido llorando con esos chillidos agudos que solo los recién nacidos hacen. Mi corazón se aceleró. ¿Un bebé? Aquí en el convento. ¿De dónde? De repente escuché pasos acercándose a la puerta. Corrí de regreso a mi cuarto antes de que me descubrieran. Me metí en la cama temblando. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Era verdad o lo había imaginado? A la mañana siguiente le pregunté a Luz María si ella también escuchaba ruidos extraños por la noche. Sí, me dijo bajito. Escuchó llantos, gritos. Una vez escuché un bebé llorar. ¿Un bebé? Le dije haciéndome la sorprendida. Sí, pero cuando pregunté me dijeron que estaba loca, que eran mis oídos jugándome truco. Mejor no preguntar, socorro. Aquí no se pregunta. También había muchachas jóvenes que entraban al convento, pero que no eran postulantes ni novicias. Llegaban con la panza grande, embarazadas, caminando despacio, con la mirada baja, acompañadas por sus padres o por hombres serios de traje. Las veía llegar desde la ventana de la enfermería. Tocaban la puerta,
misa, hablaban bajito con la Madre Superior, entregaban sobres que se veían llenos. Después la Madre Superior las llevaba al ala cerrada y desaparecían ahí adentro. Yo las veía llegar con sus familias, llorando, suplicando: no me dejen aquí, por favor. Escuché a una decir: prometo que voy a ser buena, que voy a criar bien a mi bebé. Pero el padre la empujaba hacia adentro: ya es suficiente vergüenza, vas a quedarte aquí hasta que pase todo esto. Después veremos. La puerta se cerraba y la muchacha desaparecía. Después de unos meses, 3, 4, a veces 6, las veía salir, flacas, demacradas, con los ojos muertos, ojos que habían visto cosas horribles, que habían sufrido. Salían solas, sin bebés en brazos. Nunca cargaban bebés, nunca. Una vez le pregunté a una de ellas, era una muchacha de mi edad, tal vez 20 años, que salía por la puerta principal con una bolsita pequeña con sus pertenencias. Estaba esperando a que alguien viniera por ella. Me acerqué. ¿Estás bien?, le pregunté. Me miró con ojos vacíos. No, dijo, nunca voy a estar bien. ¿Qué pasó ahí adentro?, le pregunté señalando el ala cerrada. Se quedó callada por un rato. Después dijo bajito, tan bajito, que casi no la escuché: me quitaron a mi bebé. Me dijeron que había nacido muerto, pero yo lo escuché llorar. Lo escuché durante 2 días y después ya no. Me dijeron que era imaginación mía, que la fiebre me hacía delirar. Pero yo sé que mi bebé nació vivo, lo sé. ¿Y dónde está ahora? No sé. Me dicen que lo enterraron en el cementerio del convento, pero no me dejaron ver el cuerpo, no me dejaron hacer nada. Solo me dijeron que olvidara, que siguiera con mi vida, que era castigo de Dios por mi pecado. ¿Cuál pecado?, le pregunté. Quedar embarazada sin estar casada. Mi novio me abandonó cuando supo. Mis padres me mandaron aquí para esconder la vergüenza. Me hicieron trabajar como animal durante meses y después me quitaron lo único que tenía. Empezó a llorar. Me quitaron a mi bebé y ahora no tengo nada. Nada. Llegó un carro por ella. Subió sin decir adiós y yo me quedé ahí parada, con un nudo en la garganta. ¿Qué estaba pasando realmente en ese lugar? Le pregunté a la Madre Superior una vez qué pasaba con esas muchachas, qué pasaba con los bebés. Me miró con esos ojos fríos que tenía y dijo: esas son almas descarriadas que vienen aquí a purificarse de su pecado. Les damos techo, comida, atención médica para el parto. A cambio trabajan y rezan. Después del parto, si el bebé sobrevive, se da en adopción a familias buenas católicas que no pueden tener hijos. Es caridad cristiana. No es asunto tuyo, Sor Socorro. Enfócate en tus propias obligaciones. Pero yo sabía que había algo más, algo que no me estaban diciendo, algo oscuro y terrible que se escondía detrás de esas paredes cerradas. Y esa sensación de que algo estaba mal nunca me dejó. Durante años cargué esa inquietud, ese peso de saber que algo horrible pasaba pero no poder hacer nada. Hasta aquella noche de diciembre cuando finalmente descubrí la verdad. Fueron pasando los años y yo seguía con mi vida de monja. Había momentos bonitos, no voy a mentir, cuando cuidaba a las ancianitas y me agradecían con lágrimas en los ojos, cuando rezaba en la capilla y sentía una paz profunda, cuando trabajaba en la huerta del convento sembrando lechugas y viendo crecer la vida. Pero también había momentos oscuros, momentos donde me sentía vacía, donde dudaba, donde me preguntaba si esto era realmente lo que Dios quería para mí, pero empujaba esas dudas al fondo de mi mente. Es tentación del diablo, me decía. Dios me está probando. En 1973 hice mis votos perpetuos. Tenía 28 años. Prometí obediencia, castidad y pobreza para siempre, hasta la muerte. Prometí nunca dejar el convento, nunca tener posesiones, nunca desobedecer a mis superiores. Ya eres esposa de Cristo para siempre, dijo la Madre Superior poniéndome el anillo. Ya no hay vuelta atrás, y yo creía que eso era lo que quería. Pero Dios tenía otros planes, porque un año después, en diciembre de 1974, descubrí lo que había en el sótano. Y esa noche mi vida cambió para siempre. Fue una noche de diciembre muy fría, una de esas noches donde el frío te cala hasta los huesos. Eran como las 2 de la madrugada. Yo estaba en la enfermería cuidando a Sor Benita, que estaba muy enferma, con una fiebre alta que no bajaba. Le ponía trapos mojados en la frente, le daba cucharaditas de agua, rezaba por ella. De repente se despertó sobresaltada, agarrándome el brazo con fuerza. Los bebés, susurró con voz ahogada. Los pobres bebés, perdóname, Dios mío, perdóname. Estaba delirando por la fiebre. Tranquila, Sor Benita, le dije tratando de calmarla. No hay bebés
papeles aquí. Estás soñando. No, están ahí abajo, en el sótano. Los documentos están ahí. Todo está ahí. Perdóname, señor. Yo ayudé. Yo fui cómplice. Me quedé helada. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué documentos, oh Sorbenita? ¿Qué bebés? Pero se había vuelto a dormir, respirando pesado. Me quedé ahí sentada con el corazón latiendo fuerte. ¿Bebés? ¿Sótano? ¿Qué quería decir? Traté de olvidar lo que había dicho. Seguramente era delirio de la fiebre, nada más, pero sus palabras se me quedaron martillando en la cabeza. Los bebés, el sótano, los documentos. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a Luz María si sabía dónde estaba el sótano del convento. Me miró raro. ¿El sótano? No sabía que había sótano. Yo tampoco, le dije, pero tiene que haberlo. Esa tarde, mientras limpiaba los pasillos, me puse a buscar. El convento era enorme, con decenas de cuartos, pasillos largos, patios. Busqué puertas que estuvieran cerradas con llave, escaleras que bajaran, y finalmente, en un pasillo oscuro cerca de la cocina, encontré una puerta de madera gruesa con un candado viejo. Miré alrededor. No había nadie. Empujé la puerta. Estaba cerrada, pero el marco estaba podrido. Empujé más fuerte y la puerta se abrió un poco. Del otro lado había escaleras que bajaban a la oscuridad. Mi corazón latía como tambor. ¿Bajo? No bajo. Si me descubren me van a castigar horrible, pero la curiosidad me podía. Tenía que saber qué había ahí abajo. Esperé hasta la noche, hasta que todas estuvieran dormidas. Me levanté despacito de mi cama, me puse el hábito y agarré una veladora de la capilla. Caminé por los pasillos oscuros, pisando suave para no hacer ruido. Llegué a la puerta del sótano. La empujé despacio. Crujió horrible. Me quedé quieta, esperando escuchar si alguien venía. Nada, silencio. Bajé las escaleras despacio, alumbrándome con la veladora. Las escaleras estaban llenas de telarañas que me rozaban la cara. Me pegaban en los brazos, olían a humedad, a moho, a años de abandono. Las paredes de piedra estaban húmedas, con manchas verdes de salitre. Conté 20 escalones hasta llegar abajo. Cada escalón crujía bajo mi peso, sonando en el silencio como disparos. Sentía el corazón latiendo en mis oídos. Bum, bum, bum. Temblaba. No sé si de frío o de miedo. Era un sótano grande, más grande de lo que imaginaba. Con techo bajo de vigas de madera negras por el tiempo, paredes de piedra húmedas que goteaban. El piso era de tierra apisonada, desigual, con charquitos de agua en las partes bajas. Había cajas de madera apiladas contra las paredes, muebles viejos cubiertos de polvo y telaraña. Vi una cama de hierro oxidada, un ropero sin puertas, sillas rotas amontonadas, y al fondo, brillando en la luz de mi veladora, había unos archiveros metálicos, 4 archiveros grandes, verdes, viejos pero en buen estado. Me acerqué temblando. Mis pies hacían ruido en el piso de tierra, splash, splash, en los charquitos. El aire ahí abajo era pesado, difícil de respirar, cargado de humedad y de algo más, de secretos, de dolor. Podía sentirlo. Los archiveros estaban cerrados pero no con llave, solo con pestillos simples que se abrían jalándolos. Abrí el primero despacio. El metal chilló. Adentro había carpetas, muchas carpetas de cartón color manila, ordenadas por año. Decían 1940-1945, 1946-1950, 1951, 1955 y así. Agarré una de 1965 y la abrí con manos temblorosas. La luz de la veladora temblaba, haciendo bailar las sombras en las paredes. En la primera página decía Registro de ingreso, Casa de Magdalena. Debajo había una tabla con columnas, nombre de la madre, edad, fecha de ingreso, fecha de parto, sexo del bebé, adoptante, donación recibida. Leí el primer registro. Madre, María Santos, 16 años. Ingreso, 3 de enero de 1965. Parto, 15 de abril de 1965. Bebé, masculino, sano, entregado a la familia Martínez de Puebla. Donación recibida, 2,000 pesos. Observaciones. La madre trabajó en la cocina durante su estancia. Parto difícil pero sin complicaciones. El bebé fue bautizado como Juan Martínez en la capilla privada antes de la entrega. Las manos me temblaban tanto que casi tiro la veladora. La cera caliente me cayó en la mano. Me quemó, pero ni lo sentí. Seguí leyendo. Otro registro. Madre, Guadalupe Hernández, 18 años. Ingreso, 20 de febrero de 1965. Parto, 10 de junio de 1965. Bebé, femenino, sana. Entregada a la familia López de Cholula. Donación recibida, 3,000 pesos. Observaciones. La madre intentó escapar 2 veces. Se le mantuvo en confinamiento.
nacimiento. Después del parto mostró resistencia a entregar al bebé. Se le administró sedante. El bebé fue bautizado como Ana María López. Otro registro. Y otro más. Página tras página. Nombre tras nombre. Bebé tras bebé. Algunos vendidos por 1,500 pesos, otros por 5,000. Dependía de la familia que los compraba, de qué tan urgentes estaban, de qué tan perfecto era el bebé. Había observaciones detalladas. Bebé muy blanco, cabello rubio, ojos claros, premium, bebé moreno, cabello negro, estándar, como si fueran mercancía, como si fueran productos en un catálogo. Abrí otra carpeta, más nombres, más bebés, más familias, más dinero. Carpeta tras carpeta, año tras año. Mi respiración se volvió rápida, superficial. Sentía que me ahogaba. Había registros desde 1940 hasta 1974. 34 años. 34 años de esto. Saqué más carpetas, las abrí sobre el piso mojado. La veladora iluminaba palabras que no quería leer, pero no podía dejar de ver. Encontré cartas también. Estaban en el segundo archivero, guardadas en sobres amarillos por el tiempo. Las saqué con cuidado. Eran cartas escritas a mano, con letra temblorosa, manchadas de lágrimas que habían corrido la tinta. Muchas estaban sin abrir, todavía en sus sobres. Nunca se las habían entregado a nadie. Abrí una. Decía: estimada Madre Superior, le escribo por 5ª vez sin recibir respuesta. Mi nombre es Rosa Jiménez. En 1962, mi familia me envió a su convento porque quedé embarazada. Me prometieron que si trabajaba y me portaba bien, podría quedarme con mi bebé. Trabajé duro durante 8 meses. Cuando mi bebé nació, una niña hermosa, me la enseñaron solo un momento. Después me dijeron que había muerto en la noche, que había sido voluntad de Dios. Pero yo la escuché llorar. La escuché durante 2 días. ¿Dónde está mi hija? Por favor, díganme la verdad. Ya pasaron 5 años y sigo buscándola. Tengo derecho a saber. Abrí otra carta. Madre Superior, soy Carmen Ruiz. Usted me conoce. Estuve en su convento de marzo a septiembre de 1968. Tuve un niño. Me dijeron que lo habían dado en adopción a una familia buena, que iba a tener mejor vida que la que yo podía darle. Acepté porque no tenía opción, pero ahora me arrepiento. Quiero saber dónde está. Quiero saber si está bien. ¿Puedo por lo menos ver una foto de él? Saber su nombre. Se lo suplico. Y otra más. He intentado encontrar a mi bebé durante 10 años. Me casé, tuve otros hijos, pero nunca puedo olvidar al primero, al que me quitaron. Alguien me dijo que ustedes venden los bebés. No quiero creerlo. Dígame que no es cierto. Dígame que mi bebé está bien, que está con una familia que lo ama. Aunque sea eso, aunque sea mentira, dígamelo por favor. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos, mojando las cartas viejas. No podía parar de leer, no podía parar de buscar. Había decenas de cartas así, madres buscando, suplicando, rogando por información, y todas sin respuesta, todas archivadas ahí en el sótano, como si no importaran, como si fueran basura. Había fotos también, fotos de bebés recién nacidos, envueltos en cobijas blancas, listos para ser entregados a familias que pagaban por ellos. Encontré un libro de contabilidad. Ahí estaban todas las donaciones recibidas por cada bebé. Miles y miles de pesos a lo largo de los años. Y abajo, con letra cuidadosa, fondos depositados en la cuenta del convento para mantenimiento y expansión. Me senté en el piso frío del sótano, rodeada de papeles, llorando. Esto era lo que había estado pasando en el convento durante todos estos años. Esto era el secreto. Las muchachas embarazadas que venían aquí no venían a purificarse del pecado. Venían porque sus familias las mandaban para esconder la vergüenza. Las hacían trabajar como esclavas durante el embarazo. Cuando parían, les quitaban los bebés, les decían que habían nacido muertos o que los habían dado en adopción a familias buenas, pero la verdad era que los vendían al mejor postor. Y todo el convento sabía, la Madre Superior, las hermanas mayores, todas sabían. Por eso mantenían cerrada esa ala, por eso no dejaban entrar a nadie, por eso había tanto silencio, tanto secreto. Me quedé ahí en el sótano no sé cuánto tiempo, 1 hora, tal vez 2, leí y leí hasta que ya no aguanté más, hasta que el horror de lo que había descubierto me llenó completamente. Pensé en todas esas madres buscando a sus hijos, pensé en todos esos bebés vendidos, creciendo sin saber su verdadera historia. Pensé en la hipocresía, en la maldad disfrazada de santidad, y pensé en mí, en cómo había dedicado mi vida a una institución que hacía esto. Subí
Subí las escaleras temblando, agarrándome de la pared para no caerme. Las piernas me temblaban tanto que casi no podía caminar. Cerré la puerta del sótano despacito, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a todo el convento. Regresé a mi cuarto como zombie, caminando por los pasillos oscuros como si estuviera en una pesadilla. Entré al cuarto donde dormían mis compañeras. Todas estaban dormidas. Me acosté en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los nombres de los bebés escritos en esos papeles amarillos. Veía las cartas manchadas de lágrimas de las madres desesperadas. Veía los números en el libro de contabilidad, miles y miles de pesos ganados vendiendo bebés. Mi mente no podía procesar lo que había descubierto. Era demasiado grande, demasiado horrible. Traté de convencerme de que era un error, de que había malinterpretado los documentos, de que tenía que haber otra explicación, pero sabía que no. Sabía exactamente lo que había visto. El convento donde había dedicado mi vida a Dios, donde había prometido servir a los pobres, donde había hecho votos de obediencia, castidad y pobreza, estaba involucrado en uno de los negocios más sucios que podía existir. Compraban y vendían bebés, explotaban a muchachas vulnerables, mentían a familias desesperadas, todo bajo el manto de la caridad cristiana. Me levanté varias veces esa noche, iba al baño a vomitar, el estómago se me revolvía pensando en todo. Volví a la cama, miraba el techo, lloraba en silencio, mordiéndome el puño para no hacer ruido. Rezaba, le pedía a Dios que me dijera qué hacer, que me diera fuerza, que me mostrara el camino, pero solo había silencio, un silencio terrible que pesaba como plomo. Al amanecer me levanté como siempre. Fui a maitines, me arrodillé, recé los salmos que había rezado miles de veces, pero las palabras no significaban nada. Eran solo sonidos vacíos saliendo de mi boca. Veía a las otras monjas rezando, con los ojos cerrados, con las caras de paz, y pensaba, ¿ellas saben? ¿Todas saben lo que pasa aquí? ¿O solo las mayores, las que tienen acceso al ala cerrada? En el desayuno no pude comer. El pan se me hacía bola en la boca. El atole me sabía a tierra. Luz María notó que algo me pasaba. Me miró preocupada, pero no dijo nada. No podíamos hablar durante el desayuno. Después, cuando estábamos solas limpiando la enfermería, me preguntó, ¿estás bien, Socorro? Te ves terrible. Estoy bien, mentí. Solo cansada. No dormí bien. ¿Estás segura? Parece que viste un fantasma. Un fantasma. Sí, había visto fantasmas. Los fantasmas de todos esos bebés robados, de todas esas madres destrozadas, de toda la maldad escondida en ese lugar. Los siguientes días fueron una tortura. Traté de actuar normal, de hacer mis tareas, de rezar, de comportarme como siempre, pero no podía. Cada vez que veía a la Madre Superior presidiendo el desayuno, leyendo pasajes de la Biblia sobre el amor al prójimo, sobre ayudar a los necesitados, sobre servir a Dios con todo el corazón, me daban ganas de gritar, de pararme en medio del comedor y gritar, mentirosa, hipócrita, vendedora de bebés, pero no lo hacía. Me mordía la lengua hasta hacerme sangre. Me clavaba las uñas en las palmas hasta lastimarme. Me aguantaba. Cada vez que veía llegar una muchacha embarazada al convento, me daban ganas de correr a decirle, huye, no dejes que te quiten a tu bebé. Te van a mentir, te van a robar. Pero no me atrevía. Tenía miedo. Miedo de lo que me harían si descubrían que sabía el secreto. Miedo de terminar encerrada en alguna celda oscura. Miedo de desaparecer como las muchachas que nunca regresaban. Una noche, como una semana después de mi descubrimiento, no aguanté más. Esperé hasta que todas estuvieran dormidas. Me levanté y bajé otra vez al sótano. Esta vez llevé una bolsa de tela. Agarré documentos, los más importantes, cartas de madres suplicando por información, fotos de bebés, páginas del libro de contabilidad con las donaciones registradas, evidencia. Si algún día alguien me creía, si algún día tenía el valor de hablar, tendría pruebas. Guardé todo en mi baúl personal, debajo de mi ropa. Ahí nadie iba a buscar. Cada monja tenía derecho a un baúl privado donde guardaba sus pocas pertenencias de antes de entrar al convento. Durante el día seguía con mi rutina. Cuidaba a las monjas ancianas en la enfermería. Les daba de comer, las bañaba, les cambiaba las sábanas. Sorbenita, la viejita que me había mencionado el sótano en su delirio, seguía muy enferma. Una tarde, cuando estaba sola con ella, le dije bajito, Sorbenita, sé que fuiste al
sótano, abrió los ojos sorprendida. Fui, le dije, vi todo, los documentos, las cartas, los registros de los bebés vendidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces ya sabes, susurró, ya sabes la verdad horrible que hemos guardado durante tanto tiempo. Murió en paz, con una sonrisa en la cara, después de confesar todos sus pecados. Antes de morir me llamó. Socorro, me dijo agarrando mi mano. Sé que fuiste al sótano. Lo vi en tus ojos. Me quedé helada. Ahora sabes la verdad, continuó. La verdad horrible que hemos guardado durante tanto tiempo. ¿Por qué?, le pregunté llorando. ¿Por qué hacen esto? Dinero, dijo simplemente. El convento necesitaba dinero. Las donaciones normales no alcanzaban. Alguien tuvo la idea hace muchos años de ayudar a las familias con hijas embarazadas fuera del matrimonio. Les ofrecían esconder la vergüenza, cuidar a las muchachas y después dar los bebés en adopción, pero cobran por ello mucho dinero. Y las muchachas, nadie piensa en ellas, son pecadoras, dijo con voz débil. Así las ven, pecadoras que necesitan pagar por su error. Por eso las hacen trabajar tanto, por eso las tratan tan mal. Esto tiene que parar, le dije. Alguien tiene que hablar. Me miró con ojos tristes. Nadie habla, hija. Las que hablan son expulsadas, desacreditadas, nadie les cree. La iglesia tiene mucho poder, mucho. Entonces, ¿qué hago? Tú decide, me dijo. Puedes quedarte callada como yo hice toda mi vida y cargar con esa culpa hasta la tumba. O puedes irte, salir de aquí, vivir tu vida lejos de esta mentira. Pero hice votos perpetuos. Prometí quedarme hasta la muerte. Sonrió tristemente. Hay cosas más importantes que los votos, hija, como la verdad, como la justicia, como el no ser cómplice del mal. Esa noche, Sor Benita murió. La enterramos en el cementerio del convento, un lugar pequeño y triste al fondo del terreno donde todas las monjas muertas descansaban. Durante el funeral, mientras la Madre Superior hablaba de la vida santa de Sor Benita, de su dedicación a Dios, de su servicio abnegado, yo solo pensaba en sus últimas palabras. Hay cosas más importantes que los votos. Los siguientes días fueron una tortura. No podía dormir, no podía comer, no podía rezar. Cada vez que me arrodillaba frente al altar, solo sentía hipocresía. La iglesia que amaba, el convento que había sido mi hogar por 10 años, todo era una mentira. Pero tenía miedo de irme. Irme significaba romper mis votos, decepcionar a mis padres, a mi familia, a todos los que pensaban que yo era una monja santa. Irme significaba enfrentar el mundo afuera después de 10 años encerrada. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo iba a sobrevivir? Una noche, mientras todos dormían, bajé otra vez al sótano. Esta vez llevé una bolsa. Agarré documentos, cartas, fotos, evidencia. Si algún día alguien me creía, tendría pruebas. Guardé todo en mi baúl, debajo de mi ropa. 2 semanas después del entierro de Sor Benita, tomé mi decisión. Una madrugada, antes de que sonara la campana de las 4, me levanté. Me quité el hábito por última vez y me puse la ropa que tenía guardada de cuando entré al convento 10 años antes. Me quedaba apretada, pero no importaba. Agarré mi baúl con mis pocas pertenencias y los documentos del sótano. Bajé las escaleras despacito. La portera estaba dormida en su silla. Abrí la puerta principal despacio, muy despacio. Crujió un poco, pero no se despertó. Salí a la calle oscura, cerré la puerta atrás de mí y empecé a caminar. Caminé por las calles vacías de Puebla sin saber a dónde ir. El frío de diciembre me calaba, pero no me importaba. Estaba libre. Por primera vez en 10 años estaba libre. Llegué a la estación de autobuses cuando estaba amaneciendo. Compré un boleto para Cholula, a mi pueblo, con el poco dinero que tenía guardado de antes de entrar al convento. El viaje fue corto, pero se me hizo eterno. Miraba por la ventana viendo el paisaje pasar, el Popocatépetl a lo lejos, los campos, las casas. Todo había cambiado y todo seguía igual. Llegué a mi casa al mediodía. Mi madre estaba barriendo el patio. Cuando me vio, se quedó paralizada. ¿Socorro?, dijo como si no pudiera creer que era yo. Sí, mamá, soy yo. Se acercó despacio, tocándome la cara como para asegurarse de que era real. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no traes el hábito? Y ahí, parada en el patio de mi casa, rompí. Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo lo que había descubierto, por todos los años perdidos, por toda la inocencia que había perdido. Mi madre me abrazó fuerte y me llevó adentro. Le conté todo. Le conté del sótano, de los bebés vendidos, de las muchachas explotadas, de la hipocresía, del horror. Mi padre escuchaba en silencio, con la cara cada vez más seria. Cuando
terminé, mi madre lloró conmigo. Ay, hija, ¿qué vamos a hacer? Mi padre habló por primera vez. Nada, dijo. No vamos a hacer nada. Lo miré sorprendida. ¿Cómo que nada? Tenemos que decirle a alguien. Tenemos que parar esto. Mi padre movió la cabeza. Nadie nos va a creer socorro. Es la iglesia. Tienen poder, tienen dinero, tienen influencia. Si hablas, te van a destruir. Van a decir que estás loca, que estás mintiendo, que te fuiste del convento por algún pecado y ahora quieres vengarte. Pero tengo pruebas, dije mostrándole los documentos. Los revisó con cuidado. Estos documentos podrían ser falsos, dirán, o que los robaste y los alteraste. No, hija, si hablas solo te vas a arruinar la vida. Entonces, ¿me quedo callada? ¿Dejo que esto siga pasando? Por ahora sí, dijo mi madre. Estás viva, estás libre. Eso es lo importante. El resto, Dios lo resolverá a su tiempo. Y así fue como decidí guardar silencio. No por cobardía, no, por supervivencia. Mis padres tenían razón. Nadie me iba a creer. Yo era solo una monja que había roto sus votos. En esos tiempos, en los años 70, la iglesia tenía tanto poder que nadie se atrevía a cuestionarla. Si yo hablaba, me iban a aplastar como una hormiga. Los primeros meses fueron difíciles, muy difíciles. Me costaba adaptarme al mundo afuera. Después de 10 años de silencio, de obediencia, de rutina estricta, la libertad me abrumaba. No sabía qué hacer conmigo misma. No sabía cómo vestirme, cómo hablar con la gente, cómo comportarme. La gente del pueblo me miraba raro, cuchicheaban a mis espaldas. Esa es la que era monja, decían. ¿Qué habrá hecho para que la expulsaran? Nunca les dije la verdad. Solo decía que había perdido la vocación, que me había dado cuenta de que ese no era mi camino. Algunos me entendían, otros me juzgaban, pero aprendí a vivir con eso. Empecé a trabajar ayudando a mi madre con las costuras. Aprendí a hacer vestidos, blusas, faldas. Era buena con las manos. Siempre lo fui. Con el tiempo abrimos un tallercito pequeño en casa. Teníamos clientas del pueblo y de los pueblos cercanos. Ganábamos lo suficiente para vivir. No era mucho, pero era honesto. Cuando cumplí 32 años, conocí a Juan. Era un hombre bueno, viudo, con 2 hijos pequeños. Trabajaba de albañil y vivía a 3 casas de la nuestra. Empezamos a platicar cuando se paraba a comprar tortillas en la casa. Era tímido, respetuoso. Me gustaba que no me preguntara del convento, que no me juzgara por mi pasado. Un día me invitó a caminar por el pueblo. Acepté. Caminamos conversando de cosas sencillas, del clima, del trabajo, de sus hijos. Me contó de su esposa que había muerto de parto 2 años antes. Los niños necesitan una madre, me dijo. Y yo necesito compañía. No era declaración romántica, no. Era práctica. Pero había honestidad en sus palabras. Yo no soy virgen, le dije. Necesitaba que supiera. Fui monja 10 años. Ya no soy joven. Sonrió. Yo tampoco soy joven. Y no me importa tu pasado. Me importas tú, la persona que eres ahora. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. No hubo gran fiesta, solo nuestras familias. Cuando me paré frente al altar vestida de blanco, pensé en todos los años que había pasado como monja, en todos los sacrificios que había hecho, en todo lo que había perdido. Pero también pensé en que estaba empezando de nuevo, que la vida me estaba dando otra oportunidad. Juan fue buen marido, trabajador, fiel, cariñoso. Sus hijos me aceptaron como madre. Les di todo mi amor, todo lo que no había podido dar en esos años encerrada. Tuvimos 2 hijos más, 4 hijos en total que criamos con amor, con libertad, con honestidad. Y durante todos esos años guardé el secreto. 40 años, mija. 40 años sin decirle a nadie, ni siquiera a Juan, lo que había descubierto en aquel sótano. Los documentos los guardé en un baúl cerrado que escondí en el techo de la casa. A veces, en las noches cuando no podía dormir, subía a sacar esos papeles. Los leía otra vez y lloraba por todas esas madres que nunca supieron qué pasó con sus bebés. Por todos esos niños que crecieron sin saber su verdadera historia. Y me sentía culpable. Culpable por no haber hablado, por no haber hecho nada. Con los años supe que el convento había cerrado. Fue en los años 90 cuando empezaron a salir escándalos de otros conventos que hacían lo mismo que el de Puebla. El gobierno investigó, encontraron pruebas, cerraron varios lugares. El convento de Nuestra Señora de los Remedios fue uno de ellos. La Madre Superior murió antes de que pudieran juzgarla. Las otras monjas mayores fueron reubicadas a otros conventos. Nunca hubo justicia verdadera. Nunca supimos cuántos bebés fueron vendidos en total. Los registros oficiales
oficiales desaparecieron, pero yo sé, yo tengo los documentos, los tengo hasta hoy. Juan murió hace 3 años. Murió en paz, rodeado de sus hijos y nietos. En sus últimos días le conté todo. Le conté del sótano, de los bebés, de por qué había huido del convento. Me escuchó en silencio, agarrando mi mano. Cuando terminé me dijo: hiciste bien en salir de ahí, Socorro. Hiciste bien, pero no hice nada para pararlo, le dije llorando. No hablé, no denuncié, me quedé callada. Te salvaste, me dijo. Y al salvarte, salvaste a nuestros hijos, a nuestra familia. A veces sobrevivir es suficiente. Después de su muerte me quedé sola. Los hijos ya están grandes, tienen sus propias familias. Vivo en la misma casa donde crecí, donde mis padres vivieron hasta que murieron. Es una casa vieja, pero llena de recuerdos buenos. Y todos los días, cuando rezo, le pido perdón a Dios. Perdón por no haber sido más valiente. Perdón por no haber hablado cuando debía hacerlo. Pero también le agradezco. Le agradezco por haberme sacado de ahí, por haberme dado una segunda oportunidad, por permitirme vivir una vida buena, honesta, llena de amor. ¿Por qué decidí contar esta historia ahora, después de 40 años? Porque ya estoy vieja, mija. Ya tengo 78 años. No me queda mucho tiempo. Y no quiero llevarme este secreto a la tumba como hizo Sor Benita. No quiero morir con este peso en el pecho. Quiero que la gente sepa lo que pasó. Quiero que las madres que todavía buscan a sus hijos sepan que no están locas, que sus bebés no murieron, que se los quitaron. Quiero que los hijos que fueron vendidos sepan que sus madres no los abandonaron, que se los arrancaron de los brazos. Y quiero que el mundo sepa que no todo lo que brilla es oro, que no todas las instituciones religiosas son santas, que detrás de muros sagrados pueden esconderse horrores. Sé que al contar esto voy a causar problemas. Sé que la iglesia va a negar todo, que van a decir que estoy senil, que invento cosas, pero tengo los documentos, los tengo guardados y ya los he entregado a un abogado de confianza. Cuando yo muera, él los va a hacer públicos. La verdad va a salir tarde o temprano. Guardé silencio 40 años porque tuve miedo. Miedo de lo que me harían, miedo de arruinar mi vida, miedo de que nadie me creyera. Pero ya no tengo miedo, ya no tengo nada que perder. La verdad tiene que saberse, la justicia tiene que llegar, aunque sea tarde. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú fuiste una de esas muchachas que llevaron a ese convento, si tú perdiste un bebé ahí, escucha bien lo que te voy a decir. No fue tu culpa, no hiciste nada malo, te usaron, te mintieron, te robaron lo más precioso que tenías, pero no estás sola, hay muchas como tú. Y hay gente que quiere ayudar, que quiere encontrar a esos niños, que quiere unir a las familias. No te rindas, sigue buscando. La verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Y si eres uno de esos niños que fueron vendidos, si creciste sin saber quién era tu verdadera madre, si siempre sentiste que algo no encajaba en tu historia, investiga, pregunta, busca. Tienes derecho a saber de dónde vienes. Tienes derecho a conocer tu verdadera historia. No dejes que te roben eso también. Y para todos ustedes que están escuchando, que no tienen nada que ver con esta historia, pero que ahora la conocen, les pido algo. No se queden callados cuando vean injusticia. No miren para otro lado cuando algo les parezca mal. Yo me quedé callada 40 años y voy a cargar esa culpa hasta que me muera. No cometan mi error. La vida me enseñó muchas cosas, mija. Me enseñó que no todo lo que parece santo es bueno. Me enseñó que las instituciones, por más respetadas que sean, pueden estar podridas por dentro. Me enseñó que a veces la vocación que creemos tener no es la verdadera. Pensaba que mi vocación era ser monja, dedicar mi vida a Dios en un convento, pero me equivoqué. Mi verdadera vocación era ser madre, ser esposa, criar hijos buenos, vivir una vida honesta, y eso fue lo que hice, no con perfección, pero con amor. También aprendí que guardar secretos es un peso terrible. Es como cargar una piedra enorme en el pecho todos los días. Al principio piensas que puedes con ella, que la puedes esconder bien, pero con el tiempo esa piedra se vuelve más pesada, hasta que casi no puedes respirar. Y cuando finalmente la sueltas, cuando finalmente hablas, es como si te quitaras una tonelada de encima. Por eso estoy hablando ahora, porque necesito soltar esta piedra antes de morirme, porque necesito respirar libre por primera vez en 40 años. Hoy, cuando veo noticias
historias de escándalos en la iglesia, de abusos, de corrupción, de secretos que salen a la luz, pienso, por fin la gente está hablando, por fin la gente está denunciando, por fin las víctimas están siendo escuchadas. Ojalá yo hubiera tenido ese valor hace 40 años, ojalá no hubiera tenido tanto miedo, pero así son las cosas. Cada generación tiene que ser un poquito más valiente que la anterior, cada generación tiene que romper un silencio más, y espero que mi historia ayude a alguien a ser valiente, a hablar, a no quedarse callado. Mis hijos no sabían nada de esto hasta hace poco. Les conté todo cuando decidí hacer pública esta historia. Se quedaron choqueados, no sabían qué decir. Los junté un domingo en mi casa, después de la comida. Les dije, tengo que contarles algo que guardé durante 40 años. Se sentaron alrededor de la mesa, mirándome preocupados. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma? No, les dije, no estoy enferma, pero necesito que sepan la verdad. Y les conté todo. Les hablé del convento, de mi vida como monja, de las muchachas embarazadas que veía entrar y salir. Les hablé de la noche que bajé al sótano, de los documentos que encontré, de las cartas que leí. Les hablé de los bebés vendidos, de las madres engañadas, del sistema horrible que operaba ahí. Mi hija mayor, Lupita, empezó a llorar a mitad de la historia. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Cómo pudiste cargar esto sola? Porque tenía miedo, le dije. Miedo de que me juzgaran, de que pensaran menos de mí, de que no entendieran. Miedo de que si hablaba, algo malo nos pasara a nosotros. Mi hijo Juan, el mayor, estaba furioso. Deberías haber hablado hace años, mamá. Esas mujeres merecían saber la verdad. Esos niños merecían conocer su origen. Lo sé, le dije llorando. Lo sé y me arrepiento todos los días. Pero en ese tiempo era diferente. La iglesia tenía mucho poder. Si yo hablaba, nadie me iba a creer. Me iban a destruir. Iba a arruinar la vida de toda la familia. Entonces, ¿por qué hablas ahora?, me preguntó. Porque ya estoy vieja. Porque ya no me queda mucho tiempo. Porque no quiero morirme cargando este secreto. Porque quiero que la verdad salga, aunque sea tarde. Mis otras hijas, Carmen y Rosa, me abrazaron llorando. Nunca te hubiéramos juzgado, me dijo Carmen. Eres la persona más valiente que conozco. No sé si soy valiente, les dije. Solo soy una mujer cansada que quiere descansar en paz, que quiere soltar este peso antes de morir. Les enseñé los documentos que había guardado todos estos años. Los leyeron en silencio, con lágrimas en los ojos. Esto tiene que hacerse público, dijo Juan. Estas familias necesitan saber. Estos hijos necesitan conocer su verdad, y eso fue lo que decidimos hacer. Mi hijo contactó a un abogado especializado en derechos humanos. Le contamos todo, le mostramos los documentos. Al principio no nos creyó. Esto suena demasiado increíble, dijo. Necesito verificar. Pero cuando revisó los documentos, cuando vio los nombres, las fechas, las firmas, su cara cambió. Esto es real, dijo en voz baja. Esto realmente pasó. Nos explicó que casos similares habían salido a la luz en otros países, España, Irlanda, Argentina, que había movimientos de personas buscando a sus hijos robados, a sus madres perdidas, pero tiene que estar preparada, me advirtió el abogado. Cuando esto se haga público, vaya a haber consecuencias. La iglesia va a negar todo. Van a decir que usted está mintiendo, que los documentos son falsos, que está resentida porque la expulsaron. Van a investigar su vida buscando algo para desacreditarla. Va a ser muy duro. Ya estoy preparada, le dije. Ya no tengo nada que perder. La verdad es más importante que mi reputación. Y así empezamos el proceso. El abogado contactó a organizaciones de derechos humanos, a periodistas, a personas que habían estado buscando a sus familiares perdidos. Hicimos una copia de todos los documentos, los digitalizamos, los guardamos en lugares seguros, porque sabía que en cuanto esto saliera, iban a querer destruir la evidencia, iban a decir que yo inventé todo, pero no podían negar los documentos oficiales, las firmas, los sellos del convento. El día que decidimos hacer todo público fue el día más difícil de mi vida, más difícil que el día que descubrí el secreto, más difícil que el día que huí del convento, porque sabía que no había vuelta atrás. Una vez que la verdad saliera, mi vida iba a cambiar para siempre. Ya no iba a ser solo Socorro, la viejita tranquila que vive en Cholula. Iba a ser Socorro, la monja que denunció al convento. Socorro, la que destapó el escándalo. Socorro, la que traicionó a la iglesia, pero tenía que hacerlo.
pueblo, por todas esas madres que murieron sin saber qué pasó con sus hijos, por todos esos hijos que crecieron sintiéndose incompletos, sabiendo en algún lugar profundo de su alma que algo no estaba bien en su historia, por todas las muchachas que fueron explotadas, abusadas, tratadas como máquinas de hacer bebés, por justicia, por verdad, por amor. El convento de Nuestra Señora de los Remedios ya no existe. El edificio sigue ahí, pero está abandonado. A veces paso por ahí cuando voy a Puebla a visitar a una de mis hijas. Miro esos muros altos, esas ventanas cerradas, ese portón de madera que ahora está cubierto de cadena, y pienso en todo lo que pasó ahí adentro, en todas las muchachas que sufrieron, en todos los bebés que fueron arrancados de los brazos de sus madres, en toda la mentira, toda la hipocresía, y me dan ganas de prender fuego a ese lugar, de borrarlo del mapa, pero sé que no se puede borrar la historia, solo se puede contar para que no se repita. La Iglesia Católica ha pedido perdón por muchas cosas en los últimos años, por la Inquisición, por los abusos sexuales, por la complicidad con dictaduras, pero todavía no ha pedido perdón por esto, por los bebés robados, por las madres engañadas, por el negocio horrible que manejaron durante décadas. Espero que algún día lo hagan. Espero que reconozcan lo que hicieron. Espero que busquen a las familias y las ayuden a reunirse. Sé que es mucho pedir. Sé que probablemente nunca va a pasar, pero no cuesta nada esperar. Yo ya perdoné, no porque lo que hicieron esté bien, no, porque yo necesitaba perdonar para poder vivir en paz, porque el rencor es como un veneno que te va matando poco a poco. Perdoné a la Madre Superior, que ya está muerta. Perdoné a las monjas que participaron en ese negocio. Perdoné incluso a las familias ricas que compraron esos bebés, que se aprovecharon de la desesperación de muchachas pobres, no porque lo merezcan, sino porque yo lo necesitaba. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que no deba haber justicia. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y superación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Conocen casos similares? ¿Saben de alguien que haya pasado por algo así? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Todas las semanas compartimos historias reales de vida, de superación, de mujeres valientes que enfrentaron situaciones difíciles y salieron adelante. Son historias que necesitan ser contadas, son historias que no deben olvidarse. Yo sé que mi historia es dura, muy dura. Sé que a algunos les va a costar creerla. ¿Cómo es posible que la iglesia hiciera algo así? Pues sí, lo hicieron. Y no solo en ese convento, sino en muchos otros, en México y en otros países. Es un secreto que se guardó durante décadas, pero los secretos siempre salen a la luz, siempre. Y ya era hora de que este saliera. Antes de terminar, quiero decir algo importante. Esta historia no es para atacar a la Iglesia Católica ni a las personas de fe. Yo sigo siendo católica, sigo creyendo en Dios, sigo rezando todos los días, pero creo en un Dios de verdad, de justicia, de amor, no en un Dios que permite que se vendan bebés, no en un Dios que cubre la maldad con mantos de santidad. Hay muchas monjas buenas, muchos sacerdotes buenos, mucha gente de fe que hace el bien, pero también hay maldad, y cuando hay maldad hay que denunciarla, venga de donde venga. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo que debía hacer hace 40 años. Para todas las mujeres que están escuchando, les digo, sean valientes, hablen su verdad, no se queden calladas cuando vean algo malo, no permitan que nadie las obligue a cargar secretos que no son suyos. La vida es muy corta para vivir con mentiras. La vida es muy valiosa para desperdiciarla en el silencio. Yo desperdicié 40 años callada. No cometan mi error. Hablen, denuncien, exijan justicia y sobre todo, no permitan que nadie les quite su voz. Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una monja que descubrió el secreto horrible escondido en el sótano de su convento. El secreto de los bebés vendidos, de las madres engañadas, de la hipocresía disfrazada de santidad. Guardé ese secreto 40 años por miedo, por cobardía, por no saber qué hacer, pero ya no más, ya no voy a cargar esta piedra, ya solté ese peso y se siente como si pudiera volar.
Espero que esta historia les haya tocado el corazón. Espero que les haya hecho pensar. Espero que los inspire a ser valientes, a hablar su verdad, a no quedarse callados frente a la injusticia, porque al final eso es lo único que importa. No importa cuánto tiempo pase, no importa quién esté del otro lado, la verdad siempre, siempre tiene que salir a la luz. Gracias por escuchar la historia de esta viejita. Gracias por darme la oportunidad de contar lo que guardé tanto tiempo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por compartir estas historias con otros. Juntos podemos hacer que estas voces sean escuchadas. Juntos podemos hacer que la verdad prevalezca. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.